Muy buenas tardes, profesora. Nosotros somos el grupo número 2, conformado por Rafael Escala, Piero Falconi, Marcelo Mejorada, Fabricio Villarroel y quien les habla, Rubio Toya. En este video presentaremos el análisis ético y ciudadano de un caso en el que un joven testigo de Jehová fallece tras negarse a recibir una transfusión de sangre. Los hechos son los siguientes. Primero, un joven de 19 años se accidenta en Jauja. Este accidente le provoca hemorragias y lesiones muy graves en el hígado y en el vaso. Cuando acude al médico, estos le dicen que necesitan tratar las heridas con una transfusión de sangre. Sin embargo, tanto el joven como su familia se niegan a recibir esta transfusión por motivos de sus creencias religiosas. Es así como 5 días después este joven fallece tras haberse negado a la transfusión. Antes de comenzar, se necesitan definir conceptos clave como la ética y la moral. La ética es una rama filosófica que estudia, desde el punto de vista del bien y el mal, el comportamiento del ser humano y reflexiona sobre nuestras acciones con el fin de determinar si son correctas o incorrectas a través del pensamiento crítico y la evaluación racional. También, por otro lado, la moral es un conjunto de normas o costumbres que se consideran como buenas con el fin de juzgar el comportamiento de las personas dentro de una comunidad. Según Droit, la moral es un conjunto de normas que nos dicen lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer. En nuestro caso, tiene relevancia para la ética, ya que plantea un conflicto entre valores fundamentales. Por un lado, nos encontramos frente a un dilema moral entre el deber del médico de preservar la vida del paciente y el de respetar su decisión como individuo. El médico, por su oficio y guiado por el principio de beneficencia, está en la obligación profesional y ética de intervenir y salvarle la vida al joven. Sin embargo, debido a la decisión que tomó el paciente de no recibir la transfusión de sangre, los galenos entran en un conflicto y se enfrentan en una situación de tensión ética. Por otro lado, está presente el principio de la autonomía personal del joven, el cual reconoce el derecho a su individuo a tomar decisiones libres e informadas respecto a su propio cuerpo y su vida. En nuestro caso, la autonomía del joven le permite rechazar la transfusión de sangre, ya que por motivos religiosos, éste no puede recibir este procedimiento médico. Es aquí donde se presenta un debate ético. ¿Es correcto desde el punto de vista médico salvar la vida de un paciente en contra de su voluntad o debe respetarse y prevalecer el respeto a su libertad hasta el final? Soy Rafael Escala y presentaré el tema 2, libertad y responsabilidad. La libertad, además de ser un derecho negativo, es la capacidad de actuar según la propia conciencia y los valores dentro de un marco ético y social. Según el autor Fernando Savater, la libertad consiste en poder elegir entre distintas opciones con sentido y responsabilidad. Es precisamente esta capacidad de elección la que nos hace verdaderamente humanos. La responsabilidad, por su parte, es la capacidad de asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Para este autor Savater, ser responsable significa no solo elegir, sino también hacerse cargo de lo que se ha elegido y responder ante uno mismo y los demás. En este caso, se aplica directamente el principio de libertad religiosa, un derecho fundamental que garantiza que cada persona puede creer, practicar o no practicar una religión sin ser discriminado, ya sea en el ámbito público o en el privado. El joven, en este caso, incluso estando en estado crítico, expresó su decisión por rechazar la transfusión de sangre debido a su religión. Este consentimiento, el consentimiento firmado por los padres, fue un acto consciente y coherente con las creencias que ellos tenían. Ambos hicieron valer su derecho constitucional a la libertad religiosa, actuando con convicción ética. El hospital, al involucrar a la fiscalía y a la policía, buscó garantizar que la decisión fuese informada, y al ratificarla, se demuestra que se comprendían las consecuencias. El joven reafirmó su voluntad, asumiendo el riesgo de muerte, como parte de su responsabilidad personal y moral. Derechos ciudadanos y deberes ciudadanos. Los derechos ciudadanos son garantías que protegen nuestra dignidad y libertad. La Constitución Política del Perú de 1993, en el artículo 2, reconoce el derecho a la vida y a la libertad de conciencia. Y como dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, estos derechos son inherentes y universales.
Los deberes ciudadanos, por otro lado, son compromisos éticos y legales para vivir en armonía. Como explica García Ricci en 2011, el principio de legalidad no solo limita al Estado, sino que también organiza nuestras responsabilidades como ciudadanos. En este caso, se respetó el derecho a la libertad de religión, ya que el joven pudo decidir según su fe. Y como dice Sabater en 2012, la libertad consiste en elegir con sentido, aunque la decisión pueda ser peligrosa. Sin embargo, también se vulneró el derecho a la vida, pues no se protegió de forma suficiente en una situación crítica. Y la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 señala que el Estado debe organizar la seguridad de todos. Esto generó una tensión ética en la convivencia, ya que se respetó la libertad, pero se debilitó la confianza en el sistema para proteger la vida. Y como advierte Adela Cortina en 1994, el pluralismo moral debe ir de la mano con el bien común. Primero, para definir conceptos, el pluralismo es el reconocimiento y respeto con el que cada persona organiza su vida, según sus propios ideales, entendiendo que estos pueden ser tan valiosos como los nuestros. Se basa en compartir unos mínimos morales de justicia, incluso cuando discrepamos en los máximos de felicidad. La tolerancia, por su parte, es la virtud de discernir qué situaciones deben ser soportadas y cuáles no, considerando el momento, las circunstancias, las razones y el límite. Esto implica que tolerar no siempre es adecuado. Para responder la pregunta planteada, en el caso presentado, sí hubo una forma auténtica de tolerancia entre los protagonistas, a pesar del conflicto del deber médico, que es salvar vidas, las creencias religiosas de los padres y la decisión del joven. Cada parte actuó sin imposiciones violentas sobre otra. Los padres rechazaron la transfusión sin agredir a la directora de salud que buscó las vías legales en lugar de forzarlos, y el joven, siendo un mayor de edad, defendió su autonomía sin imponer su visión sobre los demás. Se mantuvo un respeto mínimo por la diferencia, lo que, a pesar de la gravedad del asunto, demuestra la existencia de una tolerancia real. La solidaridad es un valor y un principio ciudadano que implica actuar en favor de los demás, especialmente cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad. Aun así, eso implique un sacrificio personal. Por otro lado, el bien común se refiere al conjunto de condiciones que permiten a las personas de una sociedad alcanzar su realización personal y su realización también colectiva de manera plena. Según un artículo de Formación Cívica y de Acción Cultural, esto implica garantizar derechos fundamentales como la salud, la vida, la educación y la participación. Con respecto al caso, se puede apreciar de manera clara una muestra de solidaridad por parte de la directora de la red de salud, que al notar el riesgo extremo en el que se encontraba el joven, decidió actuar. Y esta acción no solo influyó directamente en el desarrollo del caso, ya que permitió que las autoridades tomen medidas legales para salvar la vida del joven, sino que gracias a esta intervención se activaron mecanismos legales que priorizaron el derecho a la salud y a la vida del joven. En síntesis, este caso nos muestra cómo la ética, la libertad, los derechos y deberes ciudadanos pueden entrar en tensión con situaciones reales. A través del análisis, entendimos que respetar la autonomía y las creencias del joven fue una decisión libre, responsable y legal, aunque tuvo consecuencias difíciles, que fue la muerte. Finalmente, el caso refleja la importancia de dialogar entre los valores personales y el bien común en una sociedad plural. Muchas gracias.